Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y debo manifestar con total convicción que tengo el honor, el gusto de que un argentino que conoce muchos temas y no uno conoce superficialmente, sino que los conoce en profundidad. Escribe, estudia, publica, ocupó varias funciones públicas con gran conocimiento de los temas a los cuales se referían. Yo tengo, la verdad, que manifestar a los televidentes, a la gente de Corrientes de Pensamiento, tengo un profundo respeto y gratitud como argentino, un hombre que por muchos años ha llevado a cabo una tarea ímproba en beneficio de los intereses generales. Como funcionario, como secretario de la presidencia, como secretario de Economía, y el último como embajador en Brasil, y por último, para no decir tanto, para si hablamos con el doctor Alieto Guarani, con respecto a que ha sido el último representante ante el Banco Mundial que hemos tenido. Doctor querido, le agradezco mucho su presencia y le agradezco también todo lo que hace por la Argentina, por el país, por nuestro querido país. Ahí tenemos sus artículos últimos que los he leído, donde se refiere al problema que existe entre China y Estados Unidos por el climatológico, que provoca efectos de enorme trascendencia en el resto del mundo, de alguna manera, por la potencia de ambos países. Pero yo lo dejo a usted, que aunque más no sea en la forma que usted crea, con amplitud o brevemente. Y en segundo término, le propongo, si usted está de acuerdo, hablamos de educación. Bueno, muy bien, comencemos por el primer tema. Para entender bien la gravedad y el alcance del actual conflicto diplomático y de relaciones entre China y Estados Unidos, hay que prestar atención a dos hechos. China es el líder económico mundial. Luego voy a explicar esto más detalle. Y además, entre China y Estados Unidos, prácticamente tienen la mitad de emisiones contaminantes de dióxido de carbono. Quiere decir que la Tierra no va a poder cuidarse en el futuro si estas dos potencias no se ponen de acuerdo. Comencemos por el primer tema. Hagamos un poco de historia económica. En la antigüedad, en la época de los romanos, la primer potencia mundial era China, por la sencilla razón de el gran tamaño de la población. Pero China vivía divorciada del mundo que todos conocemos, de Oriente, Grecia y Roma. China es desplazada de este liderazgo productivo mundial por los Países Bajos, la revolución mercantilista del siglo XVI. Pero luego viene la revolución industrial liderada por Inglaterra a fines del siglo XVIII, y Inglaterra es el líder económico mundial hasta que aparece Estados Unidos. ¿Y cuándo aparece Estados Unidos? Con la guerra de secesión en la segunda mitad del siglo XIX. Quiere decir que Estados Unidos fue el líder económico mundial indiscutido desde alrededor de 1870 hasta hace 3 años. ¿Por qué? Porque hace 3 años China ya tiene una producción mundial de bienes y servicios mayor a la de Estados Unidos. Hay una ventaja de más que la mitad, ¿no? De 10 puntos, 12. Más o menos. Pero el artículo que usted nos hizo conocer. Ocurre que el cambio ha sido muy acelerado. Cuando Nixon lo va a visitar a Mao Zedong, allá por la década del 80, la economía de Estados Unidos era 8 veces más grande que la economía china. Estados Unidos era la potencia mundial, pero con la globalización económica,
China es el que aprovechó la globalización económica y hoy es la primer potencia mundial, guste o no guste, ese es un dato de la realidad. Por esto es importante, porque si estos son las dos primeras potencias, también son los dos primeros países emisores contaminantes. Quiere decir que si no haya un acuerdo político, generoso, amplio y robusto, es muy difícil que la humanidad pueda preservar la vida en el planeta, porque estos dos países representan prácticamente la mitad de las emisiones. O sea que estamos en presencia de un momento histórico muy, muy crítico. Yo confío en que prime el sentido común y que Estados Unidos pueda llegar a un acuerdo con China para la conferencia que va a haber en Egipto. Hay 200 países en el mundo. Sí, pero hay dos que emiten la mitad. Los otros 198 emiten la otra mitad. O sea, el partido se juega entre estos dos. Esperemos que Dios los ilumine. Perfecto, doctor. ¿Y sigue profundizando usted en el análisis de todos estos temas? Sí, claro que sí, porque el esfuerzo que enfrenta la humanidad es muy grande y para sintetizarlo para los televidentes hay que abandonar el carbón, el petróleo y el gas y pasar a las energías limpias. La hidroeléctrica, la solar y la eólica son el futuro. Y además hay que desarrollar tecnologías que disminuyan el consumo de energía. Por ejemplo, debemos restaurar los ferrocarriles de carga porque son mucho menos contaminantes que los camiones. Un camión que lleva carga contamina 20 veces más si esa carga la hubiera llevado el ferrocarril. La Argentina fue un país líder en el mundo en materia ferroviaria y es la hora de volver a restaurar esa situación porque el ferrocarril es una forma de contribuir a la disminución de las emisiones contaminantes. Y la otra forma es la modernización de la industria automotriz. Nosotros necesitamos una industria automotriz que produzca automóviles que contaminen menos. ¿Pero esto se puede hacer? Claro que se puede hacer. Si lo hace Japón y lo hace la Unión Europea, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Pero usted requiere un Estado eficiente, capaz de dictar las normas técnicas, sólidas, no arbitrarias, que induzcan a este progreso tecnológico en la industria automotriz. Perfecto. Mi doctor querido, yo le sugiero, si usted está de acuerdo, yo sé que a usted le convence mucho ocuparse de un tema que es académico en educación. Si abordamos un poco este tema a fondo, porque es un momento especial, donde yo ratifico lo que digo siempre, que sin educación ninguna sociedad puede crecer ni puede desarrollarse. Y usted suele hacer unas exposiciones magníficas en este aspecto, con cifras, con datos precisos. Y le digo más, yo pienso que invertir en educación, es decir, para que la educación se desarrolle y crezca, y en los presupuestos, usted que manejó muchos presupuestos, darle una suma razonable para que esto siga incrementándose, no es un gasto, sino que es una inversión que sirve en definitiva no solamente al que lo obtiene, sino en forma general. No sé si usted está de acuerdo con lo que le acabo de manifestar. No, totalmente de acuerdo. La gravedad del problema educativo es creciente en el tiempo. Primero tenemos que ubicarnos los argentinos. Los pibes argentinos se cuentan entre los que menos saben. Estoy hablando de pibes de 15 años de edad, de los que menos saben en el mundo. La última prueba PISA de 77... Esto le voy a preguntar, ¿cómo estamos ahí? Bueno, 77 países de la prueba PISA. Nosotros estamos en el lugar 71. ¿Quién está peor que nosotros? Panamá, Dominicana y 4 africanos. ¿Y quién está mejor que nosotros? Bueno, Japón, China, Estados Unidos, Francia, sí. Pero además, prestemos atención a lo que voy a decir. No solamente los pibes franceses saben más, o los pibes holandeses, sino los chilenos, los uruguayos, los costarricenses, los peruanos, los colombianos y los brasileños. El atraso argentino, la decadencia educativa argentina, es impresionante y
lo acaba de ratificar de una manera preocupante el propio Ministerio de Educación, que hizo una comparación entre lo que se denomina la prueba Aprender, que mide el nivel de conocimiento de los pibes de matemática en 6º grado, el año pasado con los resultados del 2016. ¿Y qué pasa? Que todos saben menos. Los chicos de escuelas privadas saben menos ahora que los del 16. Los chicos de escuelas públicas saben mucho menos ahora que en el 2016. Los pibes ricos saben menos que en el 2016, pero los pibes pobres saben muchísimo menos que los del 2016. O sea, usted no puede construir una sociedad pujante, con igualdad de oportunidades, con justicia social, si no tiene una educación robusta, abierta a todos los sectores, y que no discrimine contra los pibes pobres, como viene discriminando, porque claramente son los que tienen menos horas de clase, son los dirigentes sindicales cuando cierran una escuela con una huelga, cierran la escuela pública, la privada por lo general no la cierran. Quiere decir que es hora de restaurar una igualdad de oportunidades, porque no hay justicia social sin educación de calidad inclusiva para todos. No importa dónde nacieron, ni en qué provincia, ni cuánto dinero tienen los padres. Doctor querido, yo le pregunto, ¿usted cree que esto va a demandar un tiempo excesivamente de mucho tiempo recomponer esto? ¿Y desde cuándo cree que viene este retroceso en materia educativa? Bueno, puede haber muchas propuestas para mejorar la educación. Vamos a las 3 más simples. Cumplir la ley. Hay 3 leyes sabias, correctas, aprobadas prácticamente por unanimidad, no en el siglo XIX, aprobadas hace 10, 15 años, sobre todo en el primer gobierno de Kirchner. Estas 3 leyes son las siguientes. La primera, la que dice que el calendario escolar mínimo son 180 días de clase. Nunca se cumplió. Nunca se cumplió. Entonces, un pibe argentino no tiene 180 días de clase, tiene menos de 170. ¿Y cuánto tiene un pibe en Israel? 214 días. Bueno, pues sí, Israel es otro país. Bueno, Japón 213, bueno, es otro país. Australia, sí, pero Brasil tiene 200 días. Colombia tiene 200 días. Costa Rica tiene 200 días. México tiene 200 días. ¿Por qué nosotros tenemos 180? Y el resultado está claro. Los pibes que tienen más días de clase, en términos generales, terminan sabiendo más que los que tienen menos pibes. La segunda ley, que tampoco se cumple, es la ley que hizo obligatorio la jornada extendida. O sea, las escuelas tienen que ser de doble turno. No lo digo yo, la ley 26.206, sancionada en 2006. ¿Y cuántos pibes hay en jornada extendida en la Argentina? En Chile son el 95%, en otros países están arriba del 80, 90. En la Argentina, en jornada extendida, está el 14% de los pibes. Con gran desigualdad entre las provincias, porque en Córdoba, que es una provincia líder en materia educativa, el 52% está en jornada extendida. En la ciudad de Buenos Aires, prácticamente la mitad. Sí, pero en Neuquén, la provincia más rica, con las regalías petroleras y gasíferas más importantes del país, tiene menos de 3% en jornada extendida. Y Corrientes tiene menos de 4%. Corrientes tiene 4% jornada extendida y Catamarca tiene 25%. O sea, la cobertura correntina es menor a la de Catamarca, la de Río Negro y muchas otras provincias, para no hablar de Córdoba. Y la tercera ley que no se cumple es la ley que hace obligatoria la escuela secundaria. Cuando se dictó la ley 1420, Sarmiento Roca, en 1884, se hizo obligatoria la escuela común, gratuita y obligatoria. Y el Estado se ocupó que los pibes fueran a la escuela, sobre todo de los inmigrantes que venían con otro idioma, con otra cultura histórica. Bueno, hoy es obligatoria por ley la escuela secundaria. Sin embargo, la mayoría de los que terminan la escuela secundaria son los pibes que van a escuelas privadas. Los que van a escuelas públicas se gradúan muy poco. De cada 100 que ingresan
a un primer grado de una escuela pública terminan la secundaria 35. De los que van a las privadas terminan 70. O sea, esto agudiza la desigualdad. Estas son, antes de discutir otras cosas de términos genéricos, yo digo, cumplamos la ley. Cumplamos la ley. Porque la ley se cumple en casi todos los países. Cualquiera sea el signo Ahora político. pregunta, doctor. Sí. ¿Usted no cree que esto proviene de hace varios años, cuando se termina la posibilidad de competir para ser mejores? Usted es un hombre que se ha brindado siempre para mejorar, para estudiar, para saber. Si a un alumno o a varios alumnos no tienen un objetivo, que es el de prepararse, estudiar y ser mejor, no se le quita un poco del entusiasmo que se le otorga cuando se propone el otro tema, y entonces reduce enormemente su formación. Totalmente de acuerdo, pero esta es la falencia del Estado. Por eso. El Estado tiene un instrumento poderosísimo para aumentar la escolaridad de los pibes pobres. Es que la asignación universal por hijo no la maneje el ANSES, sino que la maneje el Ministerio de Educación. Y lo que voy a decir ahora puede resultar fuerte, pero es productivo. Puede resultar fuerte, pero es productivo y sano para el futuro del país. Si una familia no manda al pibe a la escuela, no debe cobrar la asignación universal por hijo. Está bien. La debe cobrar el que va, porque la de gran deserción se da a ese nivel pobre. Esto lo vi en Brasil, cuando gobernaba en Brasilia el partido de izquierda, el partido de Lula, el salario escuela se pagaba a los pibes que iban al colegio. El que no iba al colegio, y este era un certificado por mes, no cobraba. Porque, ¿cómo puede ser que hay esta deserción escolar tan grande entre los pibes que van a escuelas estatales, en la escuela secundaria la deserción, y sin embargo hay millones y millones en la asignación universal, que es una medida sana, positiva, pero que debe ser administrada para cumplir el objetivo? Por eso, a mi juicio, la ANSES no tiene nada que ver con la asignación universal. Esto debe ser competencia directa y seria del Ministerio de Educación. Doctor querido, ¿y cómo cree usted, ahora que le dice el tema de los pobres, es decir, qué tenemos que hacer por la cuestión no emparchar, sino profundizar el conocimiento, profundizar el proyecto que tenemos que llevarlo adelante? Usted está en la academia, trabaja bien la academia en eso, por lo que tengo entendido, pero cree que hay que agudizar el ingenio, proponerse y cumplir, presentar los presupuestos en septiembre, que usted sabe más que yo esto, y en el presupuesto, yo me acuerdo cuando me tocó representar mi provincia a ser gobernador, le dimos 38% a la educación en el primer presupuesto provincial. O no cree que sea un problema de ese tipo, sino también que tiene que ver con otras cuestiones. Yo lo dejo que usted tiene 4 minutos para que usted con total tranquilidad se exprese, doctor. Bueno, siendo 4 minutos tocaremos solamente un tema. La Argentina tiene una gran característica, que es un país que tiene un robusto presupuesto de educación. Los gastos en educación no son bajos en la República Argentina cuando uno compara con otros países del mundo de similar grado de desarrollo. Sin embargo, los sueldos de los maestros argentinos son bajos. Entonces, el televidente puede estar preguntando en este momento, ¿pero qué dice este señor? Que gastamos mucho en educación y los sueldos son bajos. ¿Cómo se explica esto? Y se explica por lo siguiente. Los gobiernos, sobre todo provinciales, aumentaron el gasto público en educación, pero no mejoraron los salarios. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Aumentaron los cargos. Entonces, usted tiene provincias argentinas donde por cada cargo docente hay 6 alumnos. ¿Son muchos o son pocos?
Y en Francia por cada cargo docente hay 20 alumnos, en el Reino Unido por cada cargo docente hay 22, y así en otros países. O sea, es hora de concentrarse en fortalecer la carrera docente. Tiene que volver a ser una carrera atractiva como lo fue en el pasado. Hace varias Porque hoy décadas. no la es, ¿no es cierto? Hay inconvenientes, hay un montón de problemas, por lo cual no se ha hecho una cuestión realmente que la gente quiera llevarla adelante. Y bueno, porque la juventud decide, además por sus vocaciones, por sus oportunidades de trabajo, y eso es razonable. Nadie va a seguir una carrera, tiene un futuro salarial pobrísimo, tratará de hacer otra actividad. Por eso lo que hay que hacer es orientarse, fortalecer la carrera docente, darle jerarquía universitaria. Si yo tuviera que sintetizarlo, diría lo siguiente: debe ser más difícil recibirse de maestro que de abogado o de ingeniero. ¿Por qué? Porque el abogado y el ingeniero no cuidan al hombre, cuidan las cosas que rodean al hombre. Pero hay dos carreras que cuidan al hombre, que son los médicos y los maestros. Por lo tanto, tiene que ser una carrera de carácter universitario y potenciada en sus exigencias y mejorada con sus remuneraciones que la hagan atractiva. Esto se puede hacer, ¿no es cierto?, si es que hay voluntad. Además, en los criterios de coparticipación federal de impuestos deberían tenerse en cuenta aquellas provincias, premiar aquellas provincias que mejoran la calidad educativa. O sea, que el gobierno provincial vea que si mejoran la cobertura, más pibes van al colegio y los pibes saben más que antes, tengan un plus, una adicional en la coparticipación federal de impuestos. Después hay otras cosas que habría que hacer, de darle mayor gestión, mayor autonomía de gestión a los directores de escuela. Tienen poca autonomía en la República Argentina, está muy centralizado el tema. Y no utilizar para hacer política la designación de los docentes, sino hacerlo con objetividad, por conocimiento y para que trabajen en beneficio de los alumnos, ¿no? Así es, así es. Ahora, doctor querido, nos queda ahí, para que usted, se nos fue el tiempo, yo le digo lo siguiente: ¿usted no cree que con un hombre de su envergadura y su capacidad, es analizar un tema, cualquiera sea el sector de gobierno que esté, cualquiera, sin subestimar a nadie, que usted es un hombre que sabe tanto este tema, y con sus principios y lo que usted piensa y sostiene, creo que podríamos recuperar definitivamente la educación? Tenemos que dar una charla un día, si usted quiere invitar a otra persona para una especie de debate en el programa con respecto a cómo usted cree que hay que encarar este tema y que podamos avanzar en esa cuestión. Firmo con las dos manos lo que dice usted. Y quedamos en ese compromiso. Sí, señor. Doctor querido, un abrazo enorme. Muy bien. Felicidades y mucha suerte. Vamos a corte y voy con mis conclusiones. Estaba oscuro, en una estación de servicio en medio de la nada. Le da las llaves al playero y le dice: llénalo. Especial. Los números en el surtidor comenzaron a descontrolarse. 2.000, 3.000, 3.900. Redondeo en 4.000. Su mano se dirigió a la billetera. No estaba ahí. Decime que tenía la app de Galicia para pagar escaneando cualquier QR. Sí. Afortunadamente recordó que se había bajado la app Galicia en el celular. Galicia. Mujer bonita es la que lucha. Mujer bonita es la que emprende. Mujer bonita es la que acompaña tus sueños y esperanzas. Mujer bonita es la que busca seguir creciendo. Es la que cura. Es la que cuida. Es la que no afloja. Es la que no baja los brazos. Es la que sigue para adelante. Mujer bonita somos todas.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! Todas las noches, al cerrar el puestito de artesanías, el duendecillo seguía ahí, como diciendo, nunca me venderé. Un día, un turista pareció haber caído en sus encantos. Qué lindo duende, dijo. Pero no encuentro el QR por ningún lado. Decime que apareció el QR Galicia que sirve para que le paguen desde cualquiera. Salvadoramente, entre los palos santos y los saumerios asomaba el QR Galicia y pudo pagar con... Menos mal. Se lo acreditaron al toque. Galicia. Hola. Felicidades, mi nombre es Valeria, agente financiera del banco. Tengo el agrado de informarle que por ser cliente es beneficiario de un sorteo y ha ganado 10.000 pesos. Para poder acceder a tu premio, necesitamos que nos brindes tu CBU, número de tarjeta y clave de seguridad, así podemos hacer efectivo el depósito. Como lo dije al comienzo, lo ratifico totalmente convencido de nuevo que un hombre de la envergadura y la capacidad, sobre todo su vocación de servicio, para preparar a los jóvenes, para que la educación tenga vigencia, porque si no la tiene, o no lo tiene, perdón, no podríamos pretender que ninguna sociedad crezca y se desarrolle. Comparto totalmente lo que me manifestó el doctor Alieto Guadañi y hemos incluso hecho el compromiso de tratar de que alguien que quiera venir a debatir un poco este tema, a analizarlo, para que de allí surja nítidamente, claramente, aunque no hay duda sobre el tema, que la educación es la palanca vertebral para el crecimiento de los pueblos. Que Dios así sea. Y eso es lo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.